Aunque no es oro todo lo que reluce, la liberalización del transporte en alta velocidad ha traído muchas cosas buenas. Más competencia, más horarios y mejores precios, y en la bahía de Cádiz quieren probar esas mieles. Estos días hemos conocido información que acerca un poco más el hito de ver llegar a Wigo e Irio a esta zona del país, y te cuento los detalles en este vídeo. Básicamente se ha anunciado un avance para hacer algo así posible, y ha sido uno de los principales escollos que impedía la llegada de otros trenes aparte de Renfe, pues tras 14 años se ha terminado la instalación del nuevo sistema de seguridad ERTMS, que supone un obstáculo menos a la entrada en el mercado gaditano de las empresas que compiten con Renfe. Un territorio que, a pesar de registrar uno de los mayores porcentajes de viajeros, tanto en cercanías como en media distancia o largo recorrido, trenes llenos por doquier y un verano donde no se da abasto, siempre ha parecido quedar relegado respecto a otras zonas, incluso con problemas y quejas que han ido a más, como en el sistema de billetes, muchas veces con muy poca antelación y a precios mucho más altos que los AVE de lujo de otras líneas, que ha estrangulado una ruta que podría tener mucho mayor respaldo al dar cabida no solo a sus muchos visitantes, sino a varias poblaciones con bastante población. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Antes de entrar en la novedad para Wigo e Irio, recordemos que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció hace unos meses la recuperación del tan ansiado tercer tren entre Cádiz y Madrid, algo que llegó para aprovecharse el verano, pero aún así se sigue quedando muy justo, a pesar de considerarse una de las rutas más rentables para Renfe. Aunque eso sí, la buena noticia no pudo celebrarse demasiado al ser un verano complicado también aquí, con muchos problemas y retrasos, en algún caso hablamos de horas, y que incluso con averías serias, los famosos Alvia llegaron a dejar algunos servicios sin cubrir, un desastre tapado por los problemas que afectaron a otros puntos de la red, como Chamartín o los famosos Abril. Y por fin, tras 14 años de trabajo, se ha culminado la instalación del sistema ERTMS entre Sevilla y Cádiz. Un avance vital al ser un sistema que mejora de forma importante la seguridad de este medio de transporte, lo agiliza y permite su compatibilidad con el sistema ferroviario europeo. Avance que de momento no se ha dado a conocer cuándo estará operativo, pero que tras las pruebas pertinentes, que suelen alargarse varios meses, debería mejorar el servicio, permitiendo mayor seguridad, frecuencias y rebajas en tiempos de viaje. Recordando que esta línea, a pesar de ser en ancho ibérico, se considera apta para alta velocidad, dentro de las limitaciones de su longitud o paradas intermedias, algunas muy agolpadas en la zona de la bahía de Cádiz, por lo que nunca hablaríamos de servicios AVE o cercanos, pero sí mejoras en tiempos. La entrada en servicio del ERTMS sitúa esta línea en el mapa preferente del ferrocarril en España, siempre considerada parte de los 4.000 kilómetros de alta velocidad sin serlo al 100%. Ahora contará con todos los elementos que la coloquen en la más alta exigencia, con una salvedad: el ancho ibérico, ya que ni Wigo ni Irio a día de hoy pueden transitar por vías de este ancho. Sin embargo, pronto podría dejar de ser un problema, ya que la conexión entre Sevilla y Cádiz cuenta con traviesas de ancho polivalente, incluyendo el intercambiador de Majarabique, que dispone de los mecanismos para facilitar el paso de distintos modelos de tren. Así, con la instalación del sistema ERTMS, la llegada de Irio y Wigo podría ser cuestión de poco tiempo, más aún teniendo en cuenta el gran atractivo de esta zona y el interés ya demostrado de ambas firmas por destinos turísticos. Sin embargo, más allá de estos avances, hay que ser cauto, pues todo hace pensar que la cosa no sería cuestión de unos pocos meses. Es más, todo apunta a que esta novedad de ver varias empresas de trenes llegando a Cádiz o Jerez no será factible hasta el 2026 o en adelante, ya que será entonces cuando el citado sistema ERTMS funcione en toda la línea desde Madrid, ahora en obras de modernización, incluida la instalación de este sistema, y que ya hemos contado en varios vídeos. ¿Y hasta entonces qué? Lo cierto es que por ahora, más allá del tercer Alvia, los gaditanos tienen esperanzas puestas en el modelo S107,
el que Renfe tiene en mente comenzar a utilizar a finales de año y que, entre otros destinos, parece que podría dar servicio a la bahía de Cádiz. Hablamos de un tipo de tren que aumentaría servicios diarios y plazas, e incluso más de uno piensa que sustituiría a algún S130 que tantos disgustos han dado desde su implantación en esta línea. Los S107 son una rama de convoyes que han sufrido una profunda transformación, concretamente un centenar de coches de la antigua Serie 7, los antiguos Tren Hotel, y donde Talgo trabaja en su homologación para entregar a Renfe 13 unidades antes de fin de año, trenes que parece irán destinados a reforzar la Madrid-Cádiz, la Huelva-Madrid y la Madrid-San Sebastián. Serán composiciones de hasta 405 viajeros, con vagón de cafetería y coches para turista y preferente, pudiendo alcanzar hasta los 300 km/h, algo que debería permitir rebajar los tiempos con la zona de Cádiz al poder exprimir mejor el trazado entre Sevilla y Madrid. Novedades que deberían anunciar buenas nuevas para esta zona que, sin hacer demasiado ruido, ya se ha acostumbrado a tener unos servicios cuando menos mejorables y un número de frecuencias y plazas demasiado ajustadas que deberían ir a mejor, incluyendo los tiempos de viaje en los próximos meses, por lo que seguiremos muy pendientes a esas novedades y anuncios que puedan llegar pronto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.